Ese, el del rincón. Lady Cassandra Neyland lo dijo sin levantar el brazo, porque señalar con el dedo es de gente que no ha tenido institutriz. Lo dijo con el mentón, un movimiento de media pulgada que en el salón de Winterset Hall bastaba para condenar a cualquiera. ¿Cuál?, preguntó Georgiana Tuft estirando el cuello. El que no se disfrazó. Y era verdad. En un salón donde había 3 arlequines, 2 pastoras, un sultán con turbante de tafetán y un caballero disfrazado de molino de viento que no podía cruzar las puertas, había un solo hombre vestido de negro entero, con una máscara lisa de raso, sin una sola pluma, de pie junto a la ventana como si estuviera esperando que terminara la lluvia. «Bésalo», dijo Lady Cassandra, y le puso a Verity Hale una copa fría en la mano. Antes de que den las 12, delante de todos, bienvenidos la retaron a besar al hombre enmascarado del baile, sin saber que era el duque temido. Nadie en aquella esquina del salón sabía quién era el hombre de negro. Él tampoco sabía quién era ella, y de los dos, el que más tenía que perder con un beso no era la muchacha sin dote. El 6 de enero de 1854 cayó en viernes, y en Winterset Hall llevaban desde noviembre preparando el baile. La Noche de Reyes tiene, en Inglaterra, una licencia que ninguna otra noche del año se permite. Es la 12ª después de Navidad, la última de las fiestas, y desde hace siglos se celebra al revés. Se cuece un pastel con una haba escondida en la masa, y a quien le toca la porción con la haba, se le corona rey de la haba, aunque sea el mozo de cuadra, y durante unas horas manda sobre todos los que a la mañana siguiente volverán a mandar sobre él. De ahí vienen los disfraces, de ahí viene, también, que en la Noche de Reyes se digan cosas que en marzo costarían una amistad. Verity Hale había llegado a las 9 en el carruaje de alquiler, que su tía pagó con un chelín y 8 peniques que no le sobraban, y llevaba un vestido de seda color marfil que en su primera vida había sido azul. Su tía lo había teñido 2 veces. La segunda quedó mejor. Verity conocía la costura de cada pinza, porque la había cosido ella misma. 2 noches, con los ojos ardiendo a la luz de una vela de sebo, que humea y huele a cocina, y cuesta la 4ª parte que las de esperma de ballena que ardían aquella noche por docenas sobre su cabeza, blancas y limpias y sin olor. Nadie la había invitado por su familia. La habían invitado porque Lady Cassandra Neyland, hija única de Sir Everard, había insistido con su madre durante 3 semanas, y Lady Neyland había cedido pensando que su hija tenía un buen corazón. No lo tenía, exactamente. Tenía otra cosa, más complicada y más humana. Tenía miedo, y Verity Hale era el único ser vivo que sabía por qué. Porque las cartas que el capitán Owen Price recibía 2 veces por semana desde octubre, firmadas con una C alta y elegante y llenas de observaciones sobre Cowper y sobre la niebla del río, no las había escrito Lady Cassandra Neyland. Las había escrito Verity, sentada en una mesa de pino junto a la ventana, por un chelín cada una. Media corona cuando había que contestar algo difícil. Se llamaba entre las 4 o 5 señoritas del condado que usaban el servicio, la mano prestada. Nunca se decía en voz alta. El correo de un penique, que llevaba 14 años funcionando y había convertido la correspondencia en una fiebre nacional, había multiplicado por 6 las cartas que cruzaban Inglaterra, y con ellas el número de muchachas obligadas a escribir 3 veces por semana, algo ingenioso a un hombre que apenas conocían. Verity tenía buena letra, buen oído, y un padre muerto que había sido maestro escribiente en Leeds. El negocio se armó solo. «Estás muy callada», le dijo Georgiana Tuft, que iba de pastora y llevaba un cayado que le estorbaba para todo. «¿Es por lo del duque?» «No sé nada de ningún duque», dijo Verity. «Ah». Georgiana bajó la voz con verdadera delicia. «Marchmont. Está a 5 millas de aquí, la abadía. Dicen que no sale nunca. Dicen que la duquesa murió en noviembre, hace 4 años, y que nadie vio el cuerpo. Dicen que él estaba solo con ella esa noche, y que despidió a toda la servidumbre a la mañana siguiente, a los 12, sin cartas de recomendación.
Dicen que si tuviera la conciencia limpia, habría dejado el luto a los 3 meses, como cualquier viudo, y que ahí lo tienes, 4 años, todavía de negro. Eso no es tristeza. Eso es otra cosa. Verity escuchó aquello con la mitad de la cabeza. Con la otra mitad hizo lo que hacía siempre, sin querer, como quien tiene el oído absoluto y no puede dejar de oír que el piano está desafinado. Notó que Georgiana Tuft había dicho eso. No es tristeza. Eso es otra cosa, con una entonación que no era suya, prestada, del modo en que uno repite el remate de un chiste ajeno. Y notó que era la tercera vez esa noche que oía la frase. La primera se la había oído a Lady Nayland junto a la mesa del ponche, hablando con la esposa del rector. La segunda, a un caballero de mediana edad disfrazado de veneciano que la soltó como si fuera propia. Y ahora Georgiana. 3 bocas, 3 rincones distintos del salón, la misma frase con las mismas 6 palabras y la misma pausa antes de otra cosa. Verity, que se ganaba la vida escribiendo cartas en la voz de otras personas, tenía el oficio metido en el oído. Sabía distinguir una frase que a alguien se le ocurre de una frase que a alguien le prestaron, y aquella, con su pausa incluida, venía prestada de 3 bolsillos distintos. Lo pensó 2 segundos y lo dejó ir, porque tenía cosas más urgentes de que ocuparse. Su carné de baile, que colgaba de su muñeca por una cinta de raso, con su lapicito de marfil de 1 pulgada, estaba en blanco entero y llevaba así desde las 9:30. 12 líneas impresas, 12 huecos, ni un solo nombre. En el reglamento invisible de aquellos salones, un carné vacío a las 11 de la noche no era una desgracia menor. Era un anuncio. Fue entonces cuando Lady Cassandra se acercó con 2 copas de ponche caliente y esa sonrisa suya que empezaba muy bien y terminaba un poco tarde. Verity, querida, nos aburrimos. Detrás de ella venían Georgiana y 2 muchachas más que Verity conocía de vista y que la miraban con la curiosidad tranquila con que se mira un caballo que va a saltar un seto alto. «Es noche de reyes», dijo Cassandra. «Todo está permitido hasta las 12. Estábamos jugando a los retos, y te ha tocado». No estaba jugando. Ahora sí. Cassandra le puso la copa en la mano y se inclinó hacia su oído, y por un instante la voz se le quedó sin adorno, casi suplicante, casi verdadera. «Hazlo y te subo a 2 chelines la carta. Te lo juro». Ahí estaba el asunto entero, en 2 frases. Cassandra necesitaba que las otras se rieran de Verity aquella noche, porque si no se reían de Verity, iban a seguir preguntándose por qué la hija de Sir Everard Nayland llevaba a los bailes a una huérfana de 22 años que vivía encima de una guantería. Y a Cassandra le aterraba que alguien atara los cabos y descubriera de quién era la mano que escribía sus cartas de amor. «¿Cuál es el reto?», preguntó Verity. Cassandra se enderezó y volvió a poner la voz de salón, alta y clara, lo bastante para que la oyeran 8 personas. «Ese, el del rincón, el que no se disfrazó». Levantó el mentón media pulgada. «Bésalo, antes de que den las 12, delante de todos». Verity miró hacia la ventana. El hombre seguía allí, de negro entero con la máscara lisa. No bebía, no hablaba con nadie. Tenía la mano izquierda apoyada en el alféizar y miraba el jardín como si en el jardín a esa hora y con esa nieve hubiera algo que valiera la pena mirar. Verity se fijó en un detalle que a las otras se les escapó, que 2 matrimonios habían pasado a menos de 3 pasos de él en el último cuarto de hora, y que los 4 habían corregido el rumbo sin mirar ni una vez hacia la ventana. Nadie lo evitaba con grosería. Lo evitaban con buenos modales, que es peor, porque no se puede protestar. «Está prohibido», dijo Georgiana encantada. «Ni siquiera te lo han presentado». Eso era cierto, y era lo más grave de todo. Una señorita no se dirigía a un caballero al que no había sido presentada por una tercera persona, y ninguna presentación podía hacerse sin que ella hubiera dado antes su consentimiento. Cruzar el salón y hablarle sin más no era atrevido. Era, técnicamente, dejar de ser una dama. «¿Y si me niego?», preguntó Verity, sin dejar de mirar hacia la ventana. «Nadie te obliga a nada, querida», dijo Cassandra dulcemente. «Pero mañana en el almuerzo de mamá
Alguien va a preguntar por qué siempre estás en las casas donde hay señoritas que se cartean. Y yo tendré que contestar algo. Verity dejó la copa de ponche en la bandeja de un criado que pasaba. Ni la había probado. Después hizo 3 cosas, en este orden, y las 3 muy despacio. Se quitó del pulgar la mancha de tinta de agallas de roble que llevaba desde la mañana, frotándola con el dedo, aunque sabía perfectamente que la tinta de agallas no se quita. Muerde el papel y muerde la piel y se va sola, en 4 días, cuando quiere. Se soltó del puño la cinta del carné de baile vacío y lo dejó sobre la mesa de las flores, boca abajo, y echó a andar hacia la ventana sola por el centro del salón, mientras la orquesta atacaba el segundo compás de una cuadrilla y 120 personas empezaban, una a una, a darse cuenta de hacia dónde iba. Tardó 11 pasos. Los contó, no por nervios, sino porque contar era lo que hacía su cabeza cuando el resto de ella tenía miedo. De cerca, el hombre era más joven de lo que parecía desde el otro extremo del salón y estaba mucho más cansado. La máscara le tapaba de la frente a los pómulos y no tapaba nada importante. Se le veía la boca, que era una boca seria, y se le veía la mandíbula sin afeitar del todo, y se le veía que llevaba el pelo demasiado corto para la moda de aquel invierno, como quien se lo corta él mismo por no dar trabajo a nadie. El traje era excelente y tenía 4 años. Verity supo lo segundo por las solapas, porque en su casa se vivía de mirar costuras. Y supo otra cosa, que era la que de verdad importaba en aquel salón, que llevaba en la manga izquierda una banda de crespón negro. Los plazos del luto estaban escritos en todos los manuales de urbanidad y todo el mundo se los sabía de memoria. Una viuda debía 2 años enteros, el primero de Bombací sin brillo y sin una joya que no fuera de azabache. Un viudo debía 3 meses de banda en la manga y podía volver a casarse al año sin que nadie levantara una ceja. Era una de las cuentas más desiguales que hacía aquel siglo, y la hacía sin ruborizarse. Aquel hombre llevaba la banda puesta desde hacía 4 años y 2 meses. En la aritmética de un salón inglés, eso no era duelo. Era una declaración, y nadie sabía de qué. Él la vio llegar. Eso fue lo primero que la desconcertó. No fingió no verla. La miró venir los 11 pasos enteros, sin apartar los ojos y sin sonreír, con una atención tranquila y un poco triste, como si llevara mucho tiempo sin que nadie caminara en su dirección a propósito y estuviera comprobando si era verdad. «Señor», dijo Verity, y se le quebró un poco la voz en la M. «No hemos sido presentados». «No», dijo él. «Lo sé perfectamente. Se lo digo para que conste que lo sé». Algo se le movió a él en la comisura de la boca. No llegó a sonrisa. «Consta». Verity respiró. En el salón a su espalda, la cuadrilla seguía sonando y sin embargo el ruido de las conversaciones había bajado 2 tonos, del modo en que baja el ruido cuando mucha gente decide al mismo tiempo escuchar disimuladamente. «Me han retado a besarlo», dijo ella. Él no se movió. «¿Quién?» «4 señoritas junto a la mesa de las flores. Es noche de Reyes. Están jugando a los retos». «Ya». Él miró un instante por encima del hombro de ella, hacia el grupo, y volvió a mirarla a los ojos. «¿Y usted ha aceptado?» «Todavía no». «Entonces todavía puede no aceptar». «Puedo», dijo Verity. «Y mañana a las 11 mi tía se entera de que su sobrina es una muchacha que se mete en las casas de las señoritas ricas para husmear, y en abril nos quedamos sin las 3 libras al mes con que pagamos el alquiler de la guantería. Así que no, señor. No puedo». Lo dijo sin dramatismo, como quien lee un inventario, y vio el momento exacto en que a él se le fue el cansancio de la cara y le entró otra cosa. No lástima. Verity conocía la lástima. Llevaba 12 años recibiéndola en la iglesia todos los domingos. Aquello fue más parecido a un reconocimiento, como el que se le pone a un hombre en la cara cuando oye hablar en su propio idioma en un país extranjero. «¿Cómo se llama usted?», preguntó él. «Verity Hale». «Señorita Hale». Él bajó la voz, y de pronto hablaba solo para ella, aunque hubiera 12 personas a menos de 5 pasos. «Escúcheme bien, porque tenemos poco tiempo
Y esto es importante. Si usted me besa esta noche delante de esta gente, mañana no se van a reír de usted. Va a ser mucho peor que eso. ¿Por qué? Porque saben quién soy y usted no. Verity sintió el frío del cristal a través de la manga. Dígamelo, entonces. No. Él negó una vez con la cabeza, y en el gesto había algo casi suave. Si se lo digo, usted se va a apartar por miedo, y toda su vida va a creer que se apartó por miedo. Prefiero que se aparte por prudencia, que se lleva mejor. Vuelva con sus amigas. Dígales que le hablé de un modo grosero y que no pudo cumplir. Nadie va a dudarlo. De mí se cree cualquier cosa. Si él hubiera dicho «soy peligroso», Verity se habría dado la vuelta. Si hubiera dicho «no me merezco esto», se habría dado la vuelta más rápido. Pero dijo «de mí se cree cualquier cosa». Y lo dijo con la naturalidad exacta con que se enuncia un hecho meteorológico, sin queja y sin invitación a la compasión. Y en esa naturalidad, Verity oyó 4 años de práctica. Ella conocía ese tono. Lo había escrito 100 veces, en cartas de otras mujeres, cuando le pedían que redactara la respuesta a una calumnia y le decían, «ponlo suave, que no parezca que me duele». «Señor», dijo ella, «¿usted mató a alguien?» Él tardó en contestar. Cuando lo hizo, no dijo que no. «Creo que sí», dijo. «No del modo que ellos cuentan». Y entonces Verity Hale hizo la cosa más imprudente de sus 22 años, y no la hizo por el reto, ni por el alquiler, ni por Lady Cassandra Neyland. «Voy a besarlo», dijo. «Le doy tiempo de apartarse». Le dio tiempo. Contó 3. Él no se apartó, se quedó completamente quieto, con la mano izquierda todavía en el alféizar y los nudillos blancos, como un hombre que se sujeta a una barandilla. Verity se puso de puntillas. Él era bastante más alto, y ella tuvo que apoyarle una mano en el pecho para no perder el equilibrio, y notó bajo la palma que el corazón le iba a una velocidad que no le correspondía a nadie tan quieto, y lo besó en la boca. No fue largo, fue sobre todo torpe. Le rozó primero la comisura y tuvo que corregir, que es lo que pasa siempre y no sale en los libros. Olía a lana mojada, a nieve, y debajo, muy débil, a bergamota. Duró lo que tarda alguien en decidirse, y en algún punto de esos 2 segundos dejó de ser un reto, porque él movió la cabeza media pulgada, solo eso, media pulgada, y le devolvió el beso con un cuidado tan absurdo, tan atento, como quien recibe algo que le entregan sin envolver. Cuando ella se separó, en el salón de Winterset Hall no sonaba absolutamente nada. La orquesta había terminado la cuadrilla y no había empezado la siguiente. Él tenía los ojos cerrados. Los abrió despacio. «Señorita Hale», dijo en voz muy baja y muy ronca, «ha cometido usted un error terrible, y me temo que en parte es culpa mía. Váyase a su casa ahora mismo. No espere a las 12. No se despida de nadie». «¿Por qué?» «Porque a las 12 nos desenmascaramos todos». En ese momento el reloj de pie del vestíbulo, que se adelantaba siempre y aquella noche, se adelantó 4 minutos, empezó a dar las 12, y 120 personas se llevaron la mano a la cara para quitarse la máscara, y el hombre de negro se quitó la suya, el último de todos, porque no tenía prisa y porque hacía 4 años que no la necesitaba para que la gente se apartara. Detrás de Verity, alguien dejó caer una copa. No se rompió. Rodó por la alfombra, sonando, y una voz de mujer muy clara dijo, «Dios santo, es Marchmont». A la mañana siguiente, sábado 7 de enero, Verity se despertó a las 6:15 con el ruido de la señora Threlkeld barriendo la nieve de la puerta de al lado, y durante 3 segundos no se acordó de nada. Vivían encima de la guantería de Fosgate, en 2 habitaciones y media que olían todo el año a piel curtida. Su tía Josephine Hale tenía 61 años, las manos deformadas por el reuma y una catarata que le crecía en el ojo izquierdo desde el otoño, de modo que ya no podía leer más de 20 minutos seguidos sin que las letras se le empastaran. La tía Josephine había sido lectora furiosa toda su vida. Ahora Verity le leía en voz alta después de la cena, 2 capítulos, y las 2 fingían que era por gusto de compañía.
Aquella mañana la tía Josephine ya estaba sentada a la mesa, con las manos quietas encima de Lule, esperando. «Ha venido la Threlkeld a las 6:20», dijo. «Ha ido a la panadería de Goodramgate y ha vuelto con todo. Siéntate». Verity se quedó de pie, con el chal encima del camisón. Ninguna imprenta de Inglaterra puede competir con la velocidad de una calle estrecha a primera hora. Los diarios de Londres se componían de madrugada y llegaban a York en el tren de la tarde. El York Herald y el Yorkshire Gazette eran semanarios y salían los sábados, de modo que lo de Winterset Hall no se leería impreso hasta el sábado siguiente, y saldría en 14 líneas prudentes que hablarían de su excelencia el duque de M., de un incidente que la delicadeza aconseja no detallar y de una joven de esta ciudad cuyo nombre nos abstenemos de imprimir. Para entonces haría 7 días que en York no se hablaba de otra cosa. La noticia había hecho las 5 millas desde Winterset, a pie, en boca de los criados que volvieron de servir el baile, y a las 6:20 de la mañana del sábado ya iba por la tercera panadería. «No van a decir mi nombre», dijo Verity cuando su tía terminó de contárselo. «En ningún sitio van a decir mi nombre». «Cariño», dijo la tía Josephine con mucha dulzura, «si lo dijeran, el mes que viene ya no le importaría a nadie. Al no decirlo, van a estar preguntándolo hasta Pascua». Verity se sentó. La estufa estaba apagada y no la encendió. «¿Es verdad lo de la mujer?», preguntó al rato. «Lo de la duquesa». Su tía tardó en contestar. La tía Josephine llevaba 40 años en York y tenía la memoria de las ciudades pequeñas, que es larga y no siempre exacta. «Se llamaba Cecily», dijo. «Murió en noviembre del 49, en la abadía, y sé de cierto que hubo fiebres ese otoño en toda la Vega, porque el hijo mayor de los Prentice se murió en octubre de lo mismo, y nadie dijo que su padre lo hubiera matado. Después empezaron a contarse cosas. Yo no sé cuál fue la primera. Nadie sabe nunca cuál fue la primera. Solo sé que en el 50 todavía se le compadecía y que en el 51 ya se le tenía miedo, y no pasó nada en medio. Nada que yo supiera. ¿Y por qué él no lo desmintió? ¡Ay, mi vida! La tía Josephine le puso una mano deformada encima de la suya. ¿Cómo desmiente un hombre que no ha matado a su mujer? Si lo dice en voz alta, ya lo ha dicho en voz alta. Es lo único que no tiene arreglo hablando. A las 11:20 llegó Nan, la criada de los Neyland, con una nota de Lady Cassandra que Verity leyó de pie en el descansillo. Tenía 6 líneas. Le exigía en realidad con una redacción tan mala que a Verity le dolió profesionalmente, que quemara toda la correspondencia relativa al capitán Price, que no volviera a poner los pies en Winterset Hall, y que, si alguien preguntaba, dijera que se habían conocido en la parroquia. Terminaba. «Compréndelo. Yo no tengo tu libertad». Verity leyó esa última frase 3 veces. Después dobló la nota y la guardó, porque una parte de ella, la parte que trabajaba, sabía que una muchacha capaz de escribir «Yo no tengo tu libertad» a la mujer a la que acaba de arruinar no era simplemente cruel, era algo más aprovechable que eso. Era una persona asustada que además sabía que estaba haciendo algo feo. A las 2:15 de la tarde llamaron abajo, en la puerta de la guantería. Nan había venido a pie. El que llamó a las 2:15 había venido en un carruaje cerrado, tirado por 2 caballos negros, que ocupó la mitad de Fosgate y obligó a un carro de carbón a subirse a la acera. Y para cuando Verity llegó a la ventana, ya había 8 personas mirando desde los portales de enfrente, con esa manera de mirar sin mirar que se aprende en las calles estrechas. El criado que subió las escaleras no dio ningún nombre. Entregó una tarjeta y esperó. Era una tarjeta de visita corriente, de cartulina gruesa con el nombre grabado en letra pequeña y sin ningún adorno. Y tenía la esquina superior izquierda doblada hacia adentro. Verity conocía el código. Se lo había enseñado su padre a los 11 años, junto con el modo de afilar una pluma de acero de Birmingham para que no rascara. Una esquina doblada quería decir que la tarjeta no la había dejado un criado. Quería decir que el titular estaba abajo, en persona, en la puerta. Miró a su tía. Su tía, que no podía leer la tarjeta, le leyó a ella la cara perfectamente. «Hazlo pasar», dijo la tía Josephine.
y ponte el chal bueno, que hace un frío de morirse en esta casa, y no quiero que ese hombre crea que tiritas por él». Alistair Crowe, sexto duque de Marchmont, tuvo que agachar la cabeza para entrar por la puerta del descansillo, y una vez dentro, no cupo bien en ninguna parte. Se quedó de pie junto a la mesa de pino, con el sombrero en las manos, mirando aquellas 2 habitaciones y media, la estufa apagada, el montón de guantes sin coser, la vela de sebo del candelero, el tintero de agallas junto a la ventana y las 4 plumas de acero alineadas por tamaño, con una atención que a Verity le pareció en el primer momento humillante. Después entendió que no estaba juzgando la casa, estaba leyéndola, del mismo modo en que ella leía las costuras de las solapas. «Señora», dijo volviéndose hacia la tía Josephine y haciendo una reverencia mucho más profunda de lo que exigía la diferencia entre un duque y una viuda de guantero. «Le pido disculpas por presentarme sin anunciarme y por lo que traigo. Lo primero tiene arreglo, lo segundo no». «Siéntese, Excelencia», dijo la tía Josephine, «y hable rápido, que a mi sobrina la están destrozando ahí fuera desde las 7 de la mañana y a mí ya no me quedan años para los preámbulos». Él se sentó en la única silla decente. Se le veía el cansancio de haber pasado la noche entera despierto. «Anoche, faltando 4 minutos para las 12, dijo, 120 personas vieron a la señorita Hale besar a un hombre al que no había sido presentada. 1 minuto después supieron que ese hombre era yo. A las 7 de esta mañana, en 3 casas de este condado, ya se contaba que su sobrina se había vendido por dinero, y en una cuarta se contaba algo peor. Lo sé porque tengo un secretario que lleva 4 años obligado a saber estas cosas antes que yo». «¿Y qué viene a ofrecerle?», preguntó la tía Josephine sin un temblor. El duque de Marchmont miró a Verity por primera vez desde que había entrado. «Un compromiso matrimonial», dijo. «Falso, 8 semanas exactas. Y le advierto desde ahora, señorita Hale, que el que sale ganando en este trato soy yo, y bastante más de lo que usted se imagina». «Explíquese», dijo Verity, con mucho gusto. Él dejó el sombrero en el suelo, junto a la pata de la silla, y se inclinó hacia adelante con los codos en las rodillas, en una postura que no era en absoluto ducal y que hizo que Verity dejara de tenerle miedo por completo. «Mañana es domingo. Si mañana usted entra en St. Oswald de mi brazo, y el sábado que viene el Herald imprime que el duque de Marchmont ha pedido su mano y que usted ha aceptado, todo lo que pasó anoche cambia de nombre. Deja de ser un escándalo y pasa a ser un noviazgo con prisas. La gente sigue hablando exactamente igual, pero habla en otro tono, con envidia en vez de con desprecio. La envidia se pasa, el desprecio no. Y al cabo de las 8 semanas... Al cabo de las 8 semanas rompo yo el compromiso públicamente y por escrito. Lo dijo con calma, como quien ya lo ha pensado despierto toda la noche. Es importante que lo rompa yo y no usted. ¿Por qué? Porque una promesa de matrimonio en este país se parece más a un contrato que a un sentimiento, dijo él. Una mujer a la que dejan plantada puede llevar al hombre ante un jurado y salir con una indemnización. Yo no pienso demandar a nadie. Ni falta que hace. Alistair hizo un gesto con la mano. No hablo del dinero, hablo de la etiqueta del asunto. Si lo rompo yo, usted no es una muchacha que se quedó sin duque. Es una joven agraviada por un hombre de mala fama, que es la mejor posición social que existe en Inglaterra. La compadecen, la invitan y se casa mejor que antes. Y usted queda peor de lo que estaba. Yo, dijo él, no puedo quedar peor de lo que estoy. Ese es exactamente mi lujo. La tía Josephine, desde su silla junto a la estufa apagada, soltó un ruidito por la nariz que en ella era una carcajada. «Ha dicho usted que el que gana es usted», dijo Verity. «Todavía no ha dicho que gana». Y ahí el duque de Marchmont se quedó callado un rato largo, mirándose las manos, que eran manos grandes con una cicatriz vieja en el dorso de la derecha. «¿Ha oído usted hablar de la ley nueva de locura?» «No, Excelencia. Recibió la sanción real el 20 de agosto del año pasado». Se frotó los ojos. «Antes, para declarar incapaz a un hombre y ponerle a otro a administrar su persona y sus bienes, hacía falta un jurado, 12 vecinos, un escándalo considerable. ¿Y ahora? Ahora, en ciertos casos,
Bastan 2 médicos y la firma de un maestro de Lunacy, que es un funcionario del Lord Canciller que se dedica solo a eso, sin jurado, sin público. «Eso es horrible», dijo la tía Josephine desde su silla. «Eso es discreto, señora», que era exactamente lo que se pretendía. Alistair la miró. La hicieron para ahorrarles a las familias el espectáculo de tener que enseñar a un pariente enfermo delante de 12 vecinos. Se me ocurren pocas cosas peores que esa, y sin embargo la ley se escribió pensando en evitarla. Verity sintió que el frío de la habitación le llegaba a otro sitio. «Alguien ha pedido esa comisión contra usted». «El 2 de febrero», dijo él. «La Candelaria. Faltan 26 días. 2 médicos van a venir a la abadía de Marchmont a determinar si el sexto duque está en su sano juicio, y si deciden que no, nombran a mi tío administrador de mis 14.000 acres, de las rentas de 60 arrendatarios y de mi persona. No es para siempre, en teoría. Se revoca el día en que a uno lo declaren recuperado. En la práctica, señorita Hale, el que decide si estoy recuperado es el mismo que hoy dice que no lo estoy. Y no crea que van a encontrar la casa vacía de argumentos. Un hombre que lleva 4 años sin recibir visitas, que ha despedido a casi toda su servidumbre, que no ocupa su escaño, que no ha dejado el luto y del que 3 condados dicen en voz baja que mató a su esposa, no es lo que un médico llamaría un caso difícil. ¿Y qué cambia un compromiso? Todo. Levantó la cabeza y la miró. Un recluso no se enamora, señorita Hale. Un recluso no lleva a nadie a la iglesia el domingo, ni la presenta en un almuerzo, ni discute con la modista el color del vestido. Si en 4 semanas esta comarca me ha visto 8 veces en público, del brazo de una muchacha que se ríe, la comisión del 2 de febrero es un ridículo. No necesito que la gente deje de creer que soy un monstruo, solo necesito que 2 médicos me vean comportándome como un hombre. «Es un fraude», dijo Verity. «Es un fraude», admitió él inmediatamente. «Uno pequeño, con un solo mentiroso más de los que ya hay en el asunto. Le pido que me ayude a mentir durante 8 semanas, y a cambio le devuelvo la reputación que le costó anoche un beso que, si me permite decirlo, no era suyo para dar. Se lo quitaron esas señoritas y yo se lo cobré. La deuda es mía». Se levantó, recogió el sombrero y sacó del bolsillo interior un sobre que dejó sobre la mesa de pino, junto al tintero. «Ahí dentro hay 120 libras. Son suyas hoy. Diga usted que sí o que no y no tienen nada que ver con lo demás. Son por lo de anoche y no admito discusión sobre eso delante de su tía. Si dice que sí, mañana a las 10 le manda mi secretario la lista de compromisos. Si dice que no, me marcho y no vuelve a saber de mí. Y le juro por lo poco que me queda que dentro de un mes hago que este condado hable de otra cosa». «¿Cómo?», preguntó Verity. «Se me ocurrirán maneras. Tengo mucha experiencia en dar de qué hablar». Verity Hale miró el sobre. Después miró a su tía, que tenía la cara vuelta hacia la ventana y el ojo malo entrecerrado, y que no iba a opinar delante del duque ni aunque le fuera la vida en ello. Y después preguntó lo que llevaba 20 minutos guardándose. «Excelencia, anoche le pregunté si había matado a alguien y usted me dijo que creía que sí, pero no del modo en que lo cuentan. Voy a firmarle su mentira de 8 semanas, pero no le voy a dar el brazo en la iglesia sin saber qué contesto cuando me lo pregunten a mí». Él se quedó en la puerta, con el sombrero en la mano, y por primera vez desde que había entrado, pareció exactamente lo que era. Un hombre de 31 años que no había dormido. «Mi mujer se llamaba Cecily», dijo. «Tenía 26 años y una fiebre que se llevó ese otoño a 11 personas de La Vega. El médico de la familia dijo que había que sangrarla y abrigarla y cerrar las ventanas. Un médico joven de Leeds, al que yo hice llamar y al que nadie de mi casa quiso escuchar, dijo que había que bajarle la fiebre con paños fríos y abrir las ventanas y hervir toda el agua que entrara en la habitación. Y yo, señorita Hale, que tenía 27 años y toda la autoridad del mundo dentro de mi propia casa, me pasé 4 días sin decidir. 4 días. Al quinto decidí, y decidí bien y ya no servía de nada». Verity no dijo nada. «Eso es lo que hice»,
dijo el duque de Marchmont, ni más ni menos que eso, y no he encontrado todavía la manera de contarlo que no suene a excusa, así que hace 4 años que no lo cuento. Se puso el sombrero. A las 10 de la mañana, entonces, dijo Verity. Él asintió una vez y bajó las escaleras. El carruaje tardó un buen rato en poder salir de Fosgate. Aquella misma noche, a 5 millas de allí, en el despacho pequeño del ala oeste de la abadía de Marchmont, el único cuarto de la casa que se calentaba a diario, Lord Horace Crowe terminó de leer por segunda vez la nota de sociedad del Morning Post, la dobló por la mitad y se quedó un momento mirando el fuego. Llevaba 11 años administrando aquellas tierras. Había empezado, y esto era verdad, y él se lo repetía a menudo, por proteger a su sobrino de un escándalo que en el 49 podía haberlo destrozado. Lo que había venido después había venido despacio, un poco cada año, del modo en que se instala la humedad en una pared. «Fenwick», dijo sin volverse. «¿Quién es Verity Hale?» Y el secretario, que estaba de pie junto a la puerta desde hacía un cuarto de hora, y que sabía muchísimas cosas que no había dicho nunca, tardó un segundo de más en contestar. El domingo por la mañana, el duque de Marchmont fue a misa por primera vez en 4 años y se sentó en un banco que le costaba a su casa 9 libras al año. Los bancos de las iglesias inglesas se alquilaban. No era un abuso ni un secreto. Era el sistema. Las familias pagaban una renta anual por su banco, con su puertecita y su placa de latón, y el dinero servía para el sueldo del párroco y el arreglo del tejado. Los pobres se sentaban al fondo, en los bancos libres o de pie. El banco de Marchmont estaba en la segunda fila del lado del Evangelio, y llevaba 4 años pagado y vacío, lo cual, en la aritmética moral de una parroquia rural, era casi peor que no pagarlo. Verity entró del brazo de él a las 10:15, con un vestido de lana gris que era el mejor que tenía y que no engañaba a nadie, y sintió el silencio caerle encima como una manta mojada. «Respire», le dijo él en voz muy baja, sin mover la cabeza. «Va a durar 2 minutos. Después alguien tose y se acaba». «¿Cómo lo sabe?» «Porque llevo 4 años entrando en sitios». Tosió alguien, en efecto, a los 110 segundos. Y a partir de ahí Verity pudo levantar la cabeza y hacer lo único que sabía hacer mejor que nadie en aquella iglesia, que era escuchar. Oyó, durante el primer himno, a 2 mujeres detrás de ella. Oyó, en el atrio, a un granjero explicándole a su cuñado por qué él nunca había creído del todo lo que se decía, con esa manera de no creer que consiste en repetirlo entero antes de no creerlo. Y oyó, 3 veces, la palabra que llevaba 2 días esperando, sin saber que la esperaba. 4 días. 4 días con la puerta cerrada, dijo la mujer del sacristán con la satisfacción del dato preciso. Eso es lo que a mí me pone mala. No que se muriera, pobrecita. Los 4 días. Verity se quedó tan quieta que Alistair lo notó en el brazo. «¿Qué pasa?», preguntó él. «Nada», dijo ella. «Un frío». No era nada, y era todo. Porque el viernes anterior, en 2 habitaciones y media encima de una guantería de Fosgate, aquel hombre le había contado a ella, de pie, con el sombrero en la mano, con una dificultad que no se finge, que se había pasado 4 días sin decidir entre 2 médicos. Se lo había contado como quien se abre una costura vieja, y le había dicho, textualmente, que hacía 4 años que no lo contaba. Ahora bien, la mujer del sacristán de St. Oswald no había estado en la abadía de Marchmont en su vida. Aquella tarde, Verity Hale abrió un cuaderno de contabilidad de segunda mano que había comprado por 4 peniques y escribió en la primera página, con su letra de escribiente, 3 frases numeradas. 1. Eso no es tristeza, eso es otra cosa. 2. 4 días con la puerta cerrada. 3. Despidió a 12 criados sin carta de recomendación. Y debajo, una columna estrecha que tituló «¿A quién se lo oyó usted?». Era el único método que conocía, y lo conocía bien. Cuando una señorita le encargaba una carta difícil, lo primero que Verity hacía era averiguar qué palabras exactas había usado la otra parte. Porque las palabras exactas son huellas y se conservan mejor que las intenciones. Un rumor de verdad,
Uno que nace solo se deforma en 3 bocas, cambia de número, se engorda, se le añaden detalles. Un rumor que llega intacto a la 5ª boca no está circulando, está siendo repartido. Empezó por la mujer del sacristán, que se lo había oído a la señora Prentice. La señora Prentice se lo había oído hacía años a una tal Dolly Vick, que había servido en la abadía en tiempos. Dolly Vick, a la que Verity encontró el martes lavando en la parte de atrás de la posada del Cisne Negro, resultó no haber servido nunca en la abadía. Había servido 3 meses en la casa del administrador, en el ala oeste, en el invierno del 50. «Yo no digo nada malo de nadie», dijo Dolly Vick con los brazos rojos hasta el codo. «Yo lo que digo es lo que se oía». «¿Y qué se oía, señora Vick?» «Que fueron 4 días con la puerta cerrada». Escurrió una sábana con una violencia tranquila. «Eso lo decían en la casa. Eso no me lo he inventado yo». «¿Quién en la casa?» «Pues todos». Todos es la palabra que usan las personas honradas cuando lo que quieren decir es uno solo, y no me acuerdo de cuál. Aquel martes, además, era el día de recibir de Lady Nayland, y Verity tuvo que ir, porque estaba en la lista de compromisos que el secretario Fenwick le mandaba cada mañana a las 10 con una puntualidad de reloj de estación. En aquellas casas se recibía un día fijo a la semana. Se llamaba estar en casa, y quería decir que entre las 3 y las 5 cualquiera podía presentarse sin avisar, dejar su tarjeta y quedarse 15 o 20 minutos exactos, nunca más, sin quitarse el sombrero ni los guantes, para dejar claro que uno estaba de paso y no de asalto. Lady Cassandra Nayland recibió a Verity Hale en su propio salón, delante de 14 personas, con un beso en la mejilla. «Querida», dijo, altísimo, «estábamos todas deseando verte», y por debajo mientras la abrazaba con la boca junto a la oreja y una voz que Verity no le había oído nunca. «Price me ha escrito. Dice que no reconoce mi última carta. Verity, por lo que más quieras, no me dejes ahora». Fue un cuarto de hora extraño. 14 personas fingiendo que no miraban a la muchacha, que en 2 días había pasado de no existir a estar prometida con un duque. Verity, contestando preguntas cuyo verdadero contenido era «¿Cuánto te ha costado esto?», y Cassandra, sirviéndole el té ella misma, con las manos temblándole lo justo para que la tetera hiciera un ruidito contra la taza. Al final, junto a la puerta, Verity le devolvió el susurro. «2 chelines la carta», dijo. «Y una cosa más, que no cuesta dinero. Quiero que me digas a quién se lo oíste tú». «¿A quién le oí qué?» «Lo de los 4 días con la puerta cerrada». Cassandra parpadeó, y por primera vez en 5 años de conocerla, Verity vio en aquella cara bonita y calculadora una expresión completamente limpia. La del que va a decir la verdad, porque ni se le ocurre que sea importante. «A mi padre», dijo. «Se lo oí a papá, hace siglos, y a papá se lo dijo Lord Horace en el club, cuando todo aquello. Estaba destrozado el pobre hombre», dice papá. Lloraba y todo. Verity salió a Fosgate a las 5 menos 20, con un frío que cortaba, y se quedó de pie en mitad de la acera hasta que un carro tuvo que tocarle la campanilla. 3 bocas distintas, un granjero, una lavandera y la hija de un baronet. 3 caminos que no se cruzaban en ninguna parte del condado, y los 3, al recorrerlos hacia atrás, terminaban en la misma habitación pequeña y bien calentada del ala oeste de la abadía de Marchmont. La abadía de Marchmont tenía 41 ventanas, y 11 de ellas estaban tapiadas con ladrillo. Verity las contó desde el carruaje, el jueves 12 de enero, mientras subían la avenida de Tilos con la nieve hasta el eje de las ruedas. Al principio pensó lo que piensa todo el mundo: ruina. Después se acordó de lo que le había explicado su padre cuando era niña, y fue peor y más triste. Durante siglo y medio, en Inglaterra se pagó un impuesto por número de ventanas, y las casas grandes tapiaban las que no usaban para pagar menos. El impuesto se había abolido hacía 2 años y medio, en el 51, después de que los médicos se pasaran una década explicando que quitarle la luz y el aire a la gente le salía al país más caro que el dinero que recaudaba.
Muchas casas habían vuelto a abrir sus ventanas en cuanto pudieron. Marchmont no había abierto ninguna. «Las mandó tapiar mi abuelo en 1812», dijo Alistair siguiéndole la mirada, «y en el 51 mi tío calculó que abrirlas costaba 40 libras y no daba renta. Tiene razón, además. Ese es el problema de mi tío. Casi siempre tiene razón». Dentro la casa era exactamente lo que Verity temía, y nada de lo que temía. Era enorme, hermosa, y estaba en un frío de sepulcro. 3/4 partes de las habitaciones tenían los muebles cubiertos con sábanas, y las sábanas tenían polvo encima, que es la señal de que nadie levanta las sábanas ni siquiera para limpiarlas. Pero no había abandono en las cosas que importaban. Los suelos estaban encerados, la plata brillaba, y la señora Ibbotson, el ama de llaves, tenía 60 años, un manojo de llaves y una manera de mirar a Verity que no era hostilidad sino examen. «Somos 9 en la casa, señorita», le dijo, mientras le enseñaba la despensa fría con un orgullo triste. «En tiempos éramos 31. ¿Y por qué se fueron?» «No se fueron todos de golpe, y eso es lo que nadie cuenta bien». La señora Ibbotson alineó un cuenco de loza que ya estaba alineado. En el 49 hubo que despedir a los de las cocinas de arriba, que eran 12, porque la casa se cerró. Su excelencia estuvo 3 semanas sin poder decir una frase entera, y quien firmó los despidos fue el señor Horace, y las cartas de recomendación se quedaron sin firmar porque no había quien las firmara. Eso fue lo del 49, y lleva 4 años contándose de otra manera. ¿Y los otros 10? Los otros 10 tardaron 4 años en irse, uno por uno, y de eso no hay nada que contar porque no pasó nada. El ama de llaves fue enumerando con los dedos, sin ninguna emoción. 2 se murieron, que a los 70 y tantos es lo que toca. 3 muchachas se casaron. El segundo cochero se colocó en Harrogate por 12 chelines más. Y a los 4 que quedaban no se les repuso el puesto cuando se fueron, porque el señor Horace decía que para 9 personas no hacía falta más gente. Y tenía razón, y cada año que pasaba la tenía un poco más. Así es como se vacía una casa grande, señorita, no con un portazo, con vacantes que nadie cubre. Verity anotó aquello por la noche en el cuaderno de 4 peniques, en la columna del rumor número 3. Pasó 5 horas en Marchmont aquel jueves, y las 2 últimas no se parecieron a nada de lo anterior. Empezó porque él le enseñó la biblioteca disculpándose. «Está helada, pero es lo único bonito que tengo que enseñar». Y ella se quedó de pie en el centro, con el aliento hecho vapor, mirando 2000 volúmenes y la escalera de caracol de hierro, y dijo, sin pensar, «Mi tía se está quedando ciega de un ojo y no puede leer más de 20 minutos». Alistair no contestó nada en ese momento. Siguieron hablando de otra cosa, pero 13 días después, en Fosgate, llegaría un paquete sin remitente con una lupa de mano de Sheffield montada en asta, un atril de mesa con pinza y una suscripción anual pagada a la biblioteca circulante de Moody's, que por 1 guinea al año mandaba a domicilio novelas en 3 tomos a cualquier rincón de Inglaterra, y la tía Josephine se pondría a llorar sobre un tomo de Mrs. Gaskell delante de la criada, cosa que no le había pasado en 40 años. Y empezó, también, porque a las 4 de la tarde pasaron por delante de una puerta cerrada del segundo piso, y él aceleró el paso medio segundo. «Es ese», dijo Verity sin señalar. «Es ese. ¿Está usted seguro de que quiere que yo lo vea?» «No», dijo él, «pero llevo 4 años sin abrirla, y ayer, mientras esperaba su respuesta, me di cuenta de que ya no me acuerdo bien de si dentro hay una cama o 2. Abrió. Dentro no había nada terrible. Había un cuarto azul con las cortinas corridas, 2 sillas, un tocador y un espejo grande cubierto con una tela negra, y todos los relojes parados a las 5:20. Se cubrían los espejos y se paraban los relojes en la casa de un muerto. Era la costumbre, y en las casas grandes la cumplía la servidumbre sin preguntar. En Marchmont nadie había vuelto a subir a destaparlos. Verity cruzó la habitación, retiró la tela negra del espejo, la dobló en 4 y la dejó sobre la silla. «Ya está», dijo. «Ahora es un cuarto». Él se quedó en el umbral, sin entrar, con una mano en el marco.
¿Cómo era?, preguntó Verity. Mandona, dijo Alistair, y se rió una vez muy corto, un ruido que le sorprendió a él mismo. Era mandona y se reía a carcajadas, que en el 47 era casi un defecto. Le gustaban los perros más que las personas y llevaba las cuentas de la lechería mejor que el mayordomo. Yo tenía 25 años y no sabía nada, y ella tenía 23 y tampoco, y nos llevábamos como dos hermanos que se caen bien. No fue un gran amor, señorita Hale. Le voy a decir la verdad porque usted no me la ha pedido. Fue una amistad excelente. Y cuando la gente lleva 4 años diciéndome en la cara que la maté, lo que más rabia me da es que me han robado también eso. Ya no puedo acordarme de una amiga sin acordarme de un crimen. Verity no dijo lo siento. Dijo, enséñeme los libros de la casa. ¿Cómo dice? Los libros de contabilidad, los del ala oeste, los de su tío. ¿Puede pedirlos? Puedo pedir lo que quiera mientras la comisión no diga lo contrario. ¿Para qué los quiere? Porque llevo 3 días preguntándole a la gente de dónde sacó lo que dice de usted, contestó ella, y todos los caminos llegan a la misma casa. Y una casa no habla. En una casa hablan las personas a las que se les paga. Los libros llegaron a la biblioteca a las 5:30, en 3 tomos gruesos encuadernados en piel de becerro, llevados por partida doble con una letra pequeña y ordenadísima. Verity encendió 2 velas. Se sentó, se frotó los dedos para calentarlos y empezó por el final, que es por donde se empieza. Tardó 40 minutos en encontrarlo, y lo encontró porque no buscaba una cifra grande. Buscaba una cifra pequeña que se repitiera. Estaba en la sección de gastos menores del ala oeste, en el mismo grupo que el carbón y las velas. Una entrada mensual, desde marzo de 1850, de 2 libras y 10 chelines. 47 veces seguidas, sin fallar un solo mes en casi 4 años, y siempre con el mismo concepto escrito con la misma letra menuda y perfecta, a J.P., por atenciones diversas en la ciudad. ¿Quién es J.P.? Preguntó Verity. Alistair se inclinó sobre el libro y ella lo oyó contener el aire. Josiah Peck, dijo. Imprime hojas de baladas y noticias sueltas en Stonegate, y es el que trae el correo de la ciudad a esta casa 2 veces por semana desde que yo era niño. Verity miró la columna otra vez. 47 pagos, 117 libras y 10 chelines en total, apuntados con letra clarísima, sin esconder, en un libro que nadie había abierto en 4 años, porque el único hombre con derecho a abrirlo estaba demasiado ocupado en no salir de su casa. Excelencia, dijo, ¿cuánto le paga usted al mes a la señora Ibbotson? 30 chelines. Su tío lleva 4 años pagándole a un impresor de baladas casi el doble de lo que gana su ama de llaves, dijo Verity. Por atenciones diversas. Lord Horace Crowe fue a verla el sábado 14, a Fosgate, a las 11 de la mañana, y subió las escaleras de la guantería sin que se le moviera un músculo de la cara. Era un hombre de 58 años, bajo, pulcro, con unas patillas blancas muy bien cuidadas y unos ojos azules pequeños y bondadosos. Traía un cesto. En el cesto había una lengua en gelatina, un tarro de miel y 2 naranjas de invernadero, que en enero, en York, costaban lo que un jornal. «Señora Hale», le dijo a la tía Josephine con una reverencia, «vengo sin anunciarme y con comida, como los pobres parientes. Espero que me perdone las 2 cosas». Y la tía Josephine, que llevaba 40 años sin que un caballero le hiciera una reverencia, se rió. Eso fue lo primero que Verity aprendió de Lord Horace Crowe en aquella hora, que era encantador, que el encanto era completamente sincero, y que las 2 cosas no se contradecían en absoluto. «No voy a andarme con rodeos», dijo él cuando se sentaron. «He venido a ofrecerle a usted 300 libras». «¿Por qué?» «Por retirarse». Se puso las manos sobre las rodillas. «Escúcheme antes de ofenderse, señorita Hale, porque no la estoy comprando. La estoy avisando y pagando el aviso. El 2 de febrero vienen a la abadía 2 médicos de Londres y un maestro de Lunacy. Mi sobrino no va a salir bien de ese examen, y no porque yo lo empuje, sino porque un hombre que lleva 4 años sin dormir y sin hablar con nadie no sale bien de ningún examen. Cuando eso ocurra, todo lo que él haya prometido en las semanas anteriores se vuelve papel mojado,
incluida usted. Un compromiso con un hombre declarado incapaz no es un compromiso, es un episodio. Ya usted la va a arrastrar entera. ¿Y las 300 libras? Son mías, no de la propiedad. Sonrió con una tristeza que a Verity le pareció en aquel momento absolutamente convincente. Yo he visto lo que le hizo a mi sobrino aquel otoño. Lo tuve 3 semanas en mi casa sin que dijera una frase entera. Firmé yo los despidos, firmé yo las facturas del entierro, y aguanté yo lo que se decía en el club. Y le juro que si hubiera una manera de devolverle a Alistair el año 49, yo pagaría más de 300 libras por ella. Pero no la hay. Lo único que se puede hacer por él ahora es que la caída sea corta y que no se lleve por delante a una muchacha de 22 años. Fue un discurso excelente. Verity lo escuchó entero, y mientras lo escuchaba iba haciendo lo que hacía siempre, separando el contenido de las palabras exactas. Y las palabras exactas dijeron otra cosa, porque en el minuto 6, Lord Horace explicó con mucha delicadeza que la tragedia de aquel otoño no había sido la fiebre, sino que hubo 4 días con la puerta cerrada en los que se podía haber hecho algo. Y en el minuto 11 dijo con un suspiro que su sobrino despidió a 12 criados sin carta de recomendación, y eso, señorita Hale, no se lo perdonaron nunca. Las 2 frases, íntegras, las mismas 6 palabras, la misma pausa. Solo que ahora Verity Hale sabía 3 cosas que Lord Horace no sabía que ella sabía. Que las cartas de recomendación no se firmaron porque el que tenía que firmarlas estaba mudo en casa de su tío. Que quien firmó los despidos fue el propio Lord Horace. Y que había un impresor de baladas de Stonegate cobrando 2 libras y 10 chelines al mes desde marzo del 50. «Milord», dijo ella, «¿puedo hacerle una pregunta impertinente? Es usted casi de la familia. ¿Cómo no? ¿Por qué no lo desmintió usted?» Lord Horace se quedó muy quieto. ¿Desmentir qué? Lo de los 4 días. Usted estaba allí. Usted sabe por qué se cerró aquella puerta y quién había dentro. Media Inglaterra lo cuenta al revés desde hace 4 años, y usted es el único hombre vivo con autoridad para decir, no fue así. Verity sirvió el té sin que le temblara el pulso, lo cual le costó un esfuerzo considerable. Yo escribo cartas, milord. Sé lo que cuesta desmentir una cosa y sé lo que cuesta callarse. Callarse es más barato, pero hay que hacerlo todos los días. 4 años son 1400 días de callarse. Hubo un silencio de 3 segundos largos. Después Lord Horace Crowe hizo algo que Verity no esperaba. No se enojó. Se puso triste, o algo que se le parecía mucho, y por un instante pareció exactamente lo que era un hombre mayor y cansado que llevaba 11 años administrando bien una propiedad que no era suya. «Porque no me habrían creído», dijo. «Y porque, si le soy sincero, dejó de convenirme. No empezó así, señorita. Empezó con que había que quitar de en medio la palabra veneno, que fue la primera que corrió. Y para quitar una palabra de en medio hay que poner otra, y la otra fue duelo, y después fue encierro y un día, sin que yo pueda decirle cuál, la que estaba puesta era miedo. Y con miedo se administra muy bien. Los arrendatarios pagan puntuales, los abogados no discuten, y un hombre al que todos evitan no recibe visitas que le hagan preguntas». Levantó la taza y la volvió a dejar sin beber. «No he matado a nadie, señorita Hale. Solo he dejado de corregir una cosa durante mucho tiempo. Le aseguro que no hay ninguna ley contra eso». «No», dijo Verity, «la ley no alcanza. Lo estuve mirando anteayer. Y era verdad. Había pasado 2 horas en el despacho de un procurador que le debía a su padre un favor de hacía 15 años. La calumnia hablada, la que va de boca en boca, casi no se podía llevar a los tribunales. Había que probar un perjuicio material concreto, en dinero contante, y probar quién había dicho exactamente qué a quién. Lo escrito era otra cosa. Lo escrito se podía perseguir. Lo escrito dejaba huella. Lord Horace se levantó, se puso los guantes y recogió su sombrero. Ya en la puerta se volvió y por primera vez en toda la mañana la miró sin ninguna bondad en los ojos pequeños. «Una última cosa, y perdóneme el mal gusto. Un conocido mío recibió el año pasado unas cartas muy bonitas de una señorita de este condado. Muy bonitas y muy bien escritas.
Hablaban de Cowper y de la niebla del río. Y resulta que la señorita en cuestión, en persona, es incapaz de terminar una frase sobre el tiempo sin equivocarse 2 veces. Se puso el sombrero. Sería una lástima que en un condado tan pequeño se supiera qué mano escribe esas cartas. Sobre todo ahora, que la mano se va a casar tan bien. Bajó las escaleras con paso ligero, saludó al de la guantería y le preguntó por su reuma. Verity se quedó de pie en mitad de la habitación fría, con el cesto de las naranjas todavía sin abrir sobre la mesa de pino, y comprendió 2 cosas al mismo tiempo. La primera es que tenía 19 días para probar algo por escrito, y la segunda, mucho peor, es que si no lo probaba, el hombre que había pasado 4 años sin poder defenderse iba a enterarse de que la muchacha que le daba el brazo en la iglesia también vivía de fingir ser otra persona. La nieve empezó a caer el sábado 21 de enero a media tarde y dejó el condado incomunicado 2 días. Desde hacía 8 años, a lo largo de la vía del York and North Midland, corría un tendido de la compañía del telégrafo eléctrico, postes de madera y unos alambres finos por los que un mensaje hacía en minutos el camino que a un caballo le costaba una jornada. En York había oficina, y por 6 peniques cualquiera podía mandar 20 palabras a Londres. Era la maravilla del siglo, y tenía un defecto que todo el mundo en el norte conocía. Con nieve pesada, los alambres se vencían, y en cuanto un poste caía, la maravilla del siglo se convertía en madera tirada en un terraplén, y las noticias volvían a viajar como en tiempos de la abuela, es decir, encima de un animal y a la velocidad de un hombre dispuesto a pasar frío. Verity estaba en Marchmont cuando empezó. Había ido por la mañana con la excusa de los preparativos. A esas alturas, la mentira tenía su propia agenda. Una modista, un almuerzo con el rector, una lista de invitados que nadie iba a usar, y a las 3 de la tarde, la señora Ibbotson entró en la biblioteca, miró por la ventana y dijo sin dramatismo que la señorita no bajaba a York aquella tarde ni aunque fuera a pie. «Hay una habitación preparada desde el jueves», añadió, «y si me lo permite, señorita, la casa lleva 4 años sin tener una razón decente para encender la chimenea del salón chico». Cenaron a las 7 los 2 solos, con la señora Ibbotson entrando y saliendo con la puerta abierta, porque el ama de llaves de una casa sabe exactamente cuánta decencia hay que fabricar y con qué medios. Y fue una cena rara y feliz. Hablaron de bueyes, de un pleito por un seto, del rey de la haba del año en que él tenía 9 años y le tocó la haba al mozo de cuadra, que ordenó que todos los adultos de la casa desayunaran de pie. Ella le contó lo de las cartas de Cassandra Neyland, no todo, todavía no, como una anécdota divertida sobre lo mal que escribe la gente rica. Él se rió 3 veces. La tercera fue larga, y a mitad de la risa se paró en seco, con una expresión de susto, como quien se descubre haciendo algo prohibido. Después, delante del fuego, él dijo lo que llevaba 2 semanas sin decir. «Tengo que confesarle una cosa, y es fea». Estaba mirando la lumbre, no a ella. Cuando le propuse esto, el viernes 7, en su casa, le dije que el negocio me convenía por lo de la comisión. Era verdad. No era todo. La verdad completa es que llevaba 4 años sin que nadie caminara hacia mí. Y usted cruzó un salón entero, 120 personas mirando y usted andando en línea recta. Se pasó la mano por la cara. Llevo desde entonces intentando convencerme de que le propuse un negocio limpio. Y no lo es, porque yo quería que dijera que sí por razones que no le confesé, y eso, en cualquier trato, tiene un nombre. Verity dejó la taza. Le costó 2 intentos hablar. «¿Y qué pretende hacer con eso?» «Nada», dijo él, «absolutamente nada. Faltan 6 semanas. Se cumple el trato, lo rompo yo por escrito como prometí. Usted queda libre y bien situada y yo me vuelvo a esta casa. No le voy a pedir nada, señorita Hale, ni ahora ni en marzo, porque hay una cosa que usted no puede saber y yo sí. ¿Qué se siente cuando alguien te dice que sí porque le conviene? Lo tuve 4 años y era una buena persona, y aún así aquello no se le desea a nadie». La miró por fin. «Se lo digo solamente para que conste. Usted anota las frases de la gente en un cuaderno,
Quiero que esta frase esté en su cuaderno con mi nombre y no con el de otro. Yo la quiero a usted y no le pido nada. En la biblioteca de Marchmont se oyó, durante unos segundos, únicamente la nieve contra el cristal, y Verity Hale, que se ganaba la vida encontrando las palabras exactas para las mujeres que no las tenían, no encontró ni una sola. Lo que hizo fue levantarse, cruzar la alfombra, 3 pasos esta vez, no 11, y sentarse en el suelo, a la manera de las niñas, apoyando la sien contra la rodilla de él. Y él le puso la mano en el pelo, con el mismo cuidado absurdo con que le había devuelto el beso en la noche de Reyes, como quien recibe algo que le entregan sin envolver. Estuvieron así un cuarto de hora largo, sin decir nada. Después ella habló contra la lana del pantalón, sin levantar la cara, porque hay cosas que solo se dicen sin mirar. Entonces yo también tengo que confesarle algo, y es peor que lo suyo. Y le contó lo de la mano prestada. Todo. Las cartas del capitán Price, los 2 chelines, las 5 señoritas del condado, los 4 años haciendo de voz de otras mujeres, y la amenaza de Lord Horace del sábado anterior, palabra por palabra. Cuando terminó, se preparó para el silencio. El silencio no vino. «Señorita Hale», dijo Alistair con un asombro auténtico, «usted se ha pasado 4 años cobrando 2 chelines por hacer para otras exactamente el trabajo que yo no he sabido hacer para mí. No es lo mismo. Es idéntico». Se inclinó hacia adelante. «Usted les pone palabras a las mujeres que no las encuentran. A mí me han sobrado 4 años y no he encontrado ni una. La diferencia entre usted y yo es que usted cobra». Ella se rió y le salió medio llanto, y estuvo bien. «Hay una cosa más», dijo Verity entonces enderezándose y limpiándose la cara con el dorso de la muñeca. «Yesta es de trabajo. Su tío no puede ser perseguido por lo que ha dicho, porque lo hablado casi no se persigue, pero lleva 47 meses pagándole 2 libras y 10 chelines a un hombre que imprime papeles. Yo no creo que le pague por hablar, Excelencia. Se paga por hablar una vez, no 47 veces seguidas con puntualidad de alquiler». «¿Y entonces por qué le paga?» «Porque el señor Peck no habla», dijo ella. «El señor Peck imprime, y sobre todo el señor Peck lleva el correo de esta casa desde que usted era niño». Alistair se puso de pie muy despacio. «¿Está usted diciendo que hay papeles?» «Estoy diciendo que hay 4 años de papeles, que un impresor no tira nunca las pruebas porque el papel se reutiliza, y que si algo de lo que se cuenta de usted se escribió alguna vez antes de decirse, existe en algún sitio de Stonegate en tinta y plomo». Verity ya estaba buscando sus guantes. «Y hay otra cosa que llevo 2 días sin poder quitarme de la cabeza. Usted me dijo el 7 de enero que hacía 4 años que no le contaba a nadie lo de los 4 días. ¿Se lo contó a alguien alguna vez?» «Una sola vez». Él tardó en contestar. Cuando lo hizo, tenía la voz de un hombre al que acaban de mover el suelo. «Una vez. En noviembre del 49, en casa de mi tío, la primera noche que pude hablar». «¿Delante de quién?» «De mi tío. Y de Fenwick, que fue el que me llevó allí en el coche. Y en ese momento, al otro lado de la ventana, en mitad de una nevada que tenía todos los caminos del condado cerrados desde la mañana, se oyó clarísimo el ruido de un carruaje entrando en la avenida de Tilos. Eran las 9:20 de la noche del sábado 21 de enero. Faltaban 12 días para la Candelaria, y nadie en aquella casa esperaba a nadie. El que bajó del carruaje a las 9:20 de la noche, con la nieve hasta media pierna y sin sombrero, fue el secretario Fenwick. Había hecho 5 millas en 2 horas y media con un caballo que no le pertenecía, y cuando entró en el vestíbulo de Marchmont estaba tan blanco y tan mojado que la señora Ibbotson lo sentó junto al fuego de la cocina antes de dejarlo hablar. Tenía 44 años. Llevaba 19 al servicio de aquella casa, y en los últimos 4 se le había puesto una manera de andar por los pasillos que era la de quien procura no hacer ruido en su propio empleo. «Excelencia», dijo todavía temblando, «los médicos están en York desde el jueves. Se alojan en el Cisne Negro, y esta mañana su tío ha pedido por escrito que la comisión se adelante al jueves 26, alegando el estado del tiempo y la conveniencia de los facultativos».
Se lo han concedido. Alistair se apoyó en el respaldo de una silla. 5 días. 5 días, Excelencia. Fenwick miró el suelo. Y hay otra cosa. Y por esta he venido de noche, porque llevo 4 años pensando que callarme era la manera decente de servir a esta casa, y esta semana me he dado cuenta de que era sencillamente la más cómoda. Yo estaba en el coche la noche que usted habló, en noviembre del 49. Yo lo oí decir, lo de los 4 días. Y en marzo del 50, 4 meses después, en la antesala del ala oeste, se lo oí a su tío dictárselo a otro hombre. ¿A quién?, preguntó Verity. Fenwick levantó la cabeza y la miró, y en aquella cara agotada había algo que se parecía mucho al alivio. A Josiah Peck, señorita. Stonegate número 7. La imprenta de Josiah Peck ocupaba una planta baja húmeda con 2 prensas de mano, un chivalete lleno de cajas de tipos y un olor a tinta de aceite y a papel mojado que se le metía a uno en la ropa para 3 días. Verity llegó el miércoles 25 a las 9 de la mañana, con la tía Josephine del brazo, porque una mujer sola preguntando cosas es una intrusa y 2 mujeres, una de ellas mayor y medio ciega, son una visita. Peck era un hombre de 60 y tantos, con las yemas de los dedos negras de por vida y una tos que le venía de 30 años de plomo. Imprimía lo que imprimen los de su oficio, hojas de baladas a un penique, avisos de subastas, listas de precios y de vez en cuando una relación de sucesos que se vendía por las calles a voces. «Yo no he escrito nada malo de nadie en mi vida», dijo 3 veces antes de que nadie lo acusara de nada. «Señor Peck», dijo Verity, «no vengo a acusarlo, vengo a comprarle papel viejo». Aquello lo desconcertó lo suficiente para dejarlas pasar, y ahí estaba el asunto entero, y estaba por una razón puramente económica. En Inglaterra, el papel pagaba impuesto por peso desde hacía 142 años, y un pliego costaba dinero de verdad. Ningún impresor pobre tiraba una hoja. Las pruebas de galera, corregidas y sucias, se guardaban atadas en fajos y se usaban por el otro lado para envolver, para calzar las prensas, para encender. En el altillo de Stonegate número 7 había 4 años de fajos atados con bramante, ordenados por trimestres, porque el señor Peck sería lo que fuera, pero era ordenado. Tardaron 5 horas. La tía Josephine, con la lupa de asta que le había llegado por correo sin remitente, leía los encabezados y los apartaba. Verity leía lo demás. Encontraron 14 hojas impresas entre marzo de 1850 y octubre del 53. Ninguna nombraba al duque de Marchmont. Ese era el oficio. Se hablaba de cierta casa de este condado, de cierto caballero de título antiguo, de la dama que murió sin que nadie la viera morir. Una de ellas era una balada de 14 estrofas para cantarse con la tonada de una canción de mar, y se había vendido, según la nota de tirada apuntada al margen, 1.200 ejemplares en 2 semanas. Y en el fajo del primer trimestre del 50, debajo de todo, envuelto en un pliego doblado, estaba el original manuscrito del que salió la primera. Era una cuartilla y media, de una letra pequeña, ordenadísima, con las mayúsculas ligeramente inclinadas a la izquierda. Exactamente la misma letra que llevaba las cuentas del ala oeste de la abadía de Marchmont en 3 tomos encuadernados en piel de becerro. Verity la leyó de pie, junto a la ventana sucia, y cuando llegó a la línea 7 se tuvo que sentar en un cajón de tipos, porque la frase estaba escrita 3 veces. La primera decía, estuvo 4 días sin llamar a otro médico. Estaba tachada. La segunda decía, pasó 4 días encerrado con ella. También tachada. Y encima de las 2, con otra tinta y letra más firme, la definitiva. 4 días con la puerta cerrada. Verity Hale se quedó mirando aquellas 3 versiones un rato largo, y lo que sintió no fue triunfo. Fue una especie de náusea profesional, de reconocimiento entre colegas. Ella hacía eso mismo 4 veces por semana en una mesa de pino junto a una ventana. Escribir, tachar, hasta que la frase quedaba tan redonda que el que la leyera se la creyera sin esfuerzo y, sobre todo, se la pudiera repetir. Una frase que se repite bien no es la más verdadera, es la más cómoda de decir en voz alta.
Aquel hombre no había mentido nunca sobre su sobrino. Había hecho algo mucho más eficaz. Le había construido a un condado entero una frase fácil de llevar en la boca. «Señor Peck», dijo cuando pudo hablar, «¿cuánto quiere por los fajos del altillo? Por todos». El impresor se frotó las manos negras en el mandil. «Ese papel no está en venta, señorita. Le doy 2 libras. No es por el dinero». Peck miró hacia la puerta, y luego a la tía Josephine, y luego al suelo. «Es que ayer por la tarde estuvo aquí un caballero preguntando por los fajos del 50. Iba a volver el viernes con un carro, a llevárselos todos, y me ha dejado 5 libras a cuenta para las molestias». Verity Hale volvió a Stonegate el jueves 26 a las 6:30 de la mañana, sola, 4 horas y media antes de la comisión, y llamó a la puerta de la imprenta hasta que se encendió una luz dentro. Josiah Peck abrió en mangas de camisa, con el mandil ya puesto porque los impresores empiezan de noche, y no pareció sorprendido de verla. «Ya le dije ayer que no está en venta». «No vengo a comprarle nada, señor Peck. Vengo a enseñarle una cosa y a hacerle una pregunta, y después me voy aunque usted no me dé nada». La dejó pasar al taller frío. Verity puso encima de la piedra de imponer una cartulina de bordes negros, gruesa, con una orla de luto de casi media pulgada y un texto corto en letra romana. Se la había dado la señora Ibbotson el martes, de un cajón de la despensa donde quedaban 14 sin repartir. En memoria de Cecily, duquesa de Marchmont, fallecida el 9 de noviembre de 1849, a los 26 años de edad. En Inglaterra se imprimían tarjetas así por docenas cuando moría alguien. Se mandaban a los que no podían ir al entierro y se guardaban en los devocionarios durante años. Llevaban orla negra, y la anchura de la orla se estrechaba a medida que pasaba el luto, de modo que un año después la misma familia mandaba tarjetas con un filo fino. Era un lenguaje entero, y todo el mundo lo leía sin que se lo explicaran. «Esta la imprimió usted», dijo Verity. «Está la marca de su prensa en el reverso, abajo a la izquierda». Peck no dijo nada. «En noviembre del 49 imprimió usted 150 de estas para una casa que llevaba 30 años dándole trabajo», siguió ella. «Y en marzo del 50, 4 meses después, imprimió la primera hoja de baladas sobre el viudo». «Yo no vengo a preguntarle por qué la imprimió, señor Peck, porque ya sé por qué. 2 libras y 10 chelines al mes, y usted tiene una tos que le va a costar el oficio dentro de 3 años y no tiene a nadie que lo mantenga. Lo que le vengo a preguntar es otra cosa. Pregunte y váyase. ¿Usted lo conoció de niño?» El impresor se quedó mirando la piedra de imponer. «Le traigo el correo a esa casa desde antes de que él naciera», dijo por fin. «Iba en el carro con mi padre. Cuando el chico tenía 6 o 7 años, bajaba corriendo el camino de los Tilos a esperarnos, porque le hacía ilusión el carro. Le dejábamos llevar las riendas los últimos 20 pasos. Tosió, y fue una tos larga. Eso también es verdad, señorita, y nadie me la ha pagado nunca». Verity esperó. «Y hay una cosa que usted no ha pensado», dijo entonces, muy despacio. «Mañana viene un carro a llevarse esos fajos y a quemarlos. Cuando se los lleven, en toda Inglaterra no quedará ni un solo papel que diga que aquello lo dictó Lord Horace Crowe. Lo que sí va a quedar, porque no se puede borrar, son las 14 hojas que circularon por este condado con la marca de su prensa en el pie. La marca es suya, señor Peck. La letra del que las dictó está en esos fajos. Si mañana arden los fajos, el único hombre con nombre y apellido en todo este asunto va a ser usted». Josiah Peck se sentó en un cajón de tipos y estuvo callado el tiempo que tarda en enfriarse un taller. «No los puedo regalar», dijo al final. «Me dieron 5 libras a cuenta, y las 5 libras me las he gastado. No le pido que los regale. Le pido que me venda papel viejo, que es lo que es, y que me firme un recibo». Verity ya estaba sacando el tintero de viaje. 9 libras por los 15 fajos. Fecha, hora y su firma, y una línea diciendo que me los vende usted por su voluntad. El recibo es para mí, pero le sirve más a usted que a mí. Mañana, cuando venga el carro, usted enseña ese papel y dice la verdad, que una señorita se le adelantó y le pagó más. Nadie puede acusarlo de haber escondido nada. Vendió papel viejo, que es su oficio». Peck firmó a las 7 menos cuarto.
con letra de hombre que firma poco, y la ayudó a bajar los 15 fajos del altillo y a cargarlos en el coche de alquiler, y cuando ella ya estaba subida, se quedó en la puerta con el farol en la mano. «Señorita, dígale a su excelencia que las tarjetas de la señora las compuse yo a mano, una a una, y que no cobré por ellas». La comisión se reunió en el comedor grande de la abadía de Marchmont el jueves 26 de enero de 1854, a las 11 de la mañana, con las cortinas abiertas y 11 ventanas tapiadas. No era un juicio, y nadie llevaba peluca. Eran 2 médicos de Londres, uno joven y aplicado con un cuaderno, otro de 60 años que se pasó las 3 primeras horas mirando por la ventana, un funcionario llamado señor Ottershaw, uno de los maestros de Lunacy nombrados por el Lord Canciller, un procurador por parte del solicitante y otro por parte del duque, y un secretario que tomaba nota. La ley del año anterior había convertido aquello en un trámite de despacho. 2 facultativos, un funcionario y una firma. Todo muy discreto y muy civilizado, que es como se pierde la libertad en un país con buenos modales. Lord Horace Crowe habló durante 50 minutos sin levantar la voz una sola vez, y fue devastador. No dijo una sola mentira comprobable. Dijo que su sobrino llevaba 4 años sin ocupar su escaño, que había reducido la servidumbre de 31 personas a 9, que dormía, según el ama de llaves, 5 horas, que se negaba a abrir 11 ventanas cuya obra costaba 40 libras sobre una renta de 9.000 al año, que había pasado 4 años sin recibir a nadie y que 3 semanas atrás se había prometido en matrimonio con una desconocida sin dote a la que conocía desde hacía 14 horas. «No estoy aquí para acusar a nadie de nada», terminó con la voz un poco rota. «Estoy aquí porque quiero a mi sobrino y llevo 11 años sosteniéndole la casa mientras él no puede. Eso es todo, señores». El médico joven escribía muy rápido. El señor Ottershaw se quitó los anteojos y preguntó si el duque deseaba responder. Y Alistair Crowe, 6º duque de Marchmont, dijo: «Deseo, señor, pero no soy yo el que tiene que hablar. Con la venia de la comisión, la señorita Verity Hale ha traído unos documentos». Hubo un silencio del tipo que se produce cuando 12 personas descubren a la vez que la muchacha sentada junto a la puerta no estaba allí de adorno. El procurador de Lord Horace se levantó de inmediato a objetar, y su objeción era buena, que una señorita no era parte en el procedimiento. El señor Ottershaw lo escuchó y después hizo la pregunta que decidió la mañana. «¿Está usted casada, señorita Hale?» «No, señor». «Entonces es usted persona con capacidad plena, propietaria de sus bienes y de sus papeles, y puede comparecer y declarar como cualquier otro súbdito». Ottershaw volvió a ponerse los anteojos. «Si estuviera casada, señorita, no podría. Sus papeles serían de su marido. Aprovéchelo mientras dure. Acérquese». Verity Hale se puso de pie con un cuaderno de contabilidad de 4 peniques, 15 fajos de papel sucio atados con bramante y un recibo firmado a las 7 menos cuarto de aquella misma mañana, pagados con 9 libras, que salieron de un sobre que llevaba 19 días sin abrir en el cajón de una mesa de pino. Habló 40 minutos y no habló de la bondad de nadie. Puso sobre la mesa los 3 tomos de la contabilidad del ala oeste, abiertos por la sección de gastos menores, y leyó en voz alta 47 asientos mensuales de 2 libras y 10 chelines a J.P. por atenciones diversas en la ciudad. Puso las 14 hojas impresas, con sus notas de tirada al margen. 1.200 ejemplares, 800, 600. Puso el original manuscrito, con las 3 versiones de la frase, y pidió a la comisión que lo comparara con la letra de los libros. Las mismas mayúsculas inclinadas a la izquierda, la misma manera de cerrar la G. Y después hizo lo que ningún abogado del condado se habría atrevido a hacer, porque a ningún abogado del condado se le habría ocurrido que fuera una prueba. «Señores», dijo, «tengo aquí una lista de 19 personas de esta comarca, con sus nombres y sus oficios, a las que he preguntado en las últimas 3 semanas de quién oyeron lo que cuentan. Un granjero, una lavandera, la mujer de un sacristán, la hija de un baronet, no se conocen entre sí.
15 de las 19 me dijeron la misma frase con las mismas 6 palabras. 4 días con la puerta cerrada. Yo escribo cartas por encargo desde hace 4 años y les puedo asegurar una cosa que ustedes pueden comprobar preguntando a cualquiera que trabaje con palabras. La gente no repite ideas, señores. Repite frases, y una frase que llega intacta a 9 bocas distintas no viaja sola. La reparten. El médico joven había dejado de escribir hacía rato. Su excelencia el duque de Marchmont no ocupa su escaño, es cierto, terminó Verity. No abre 11 ventanas, es cierto. Duerme 5 horas, es cierto. Yo lo único que le pido a esta comisión es que antes de decidir si un hombre está enfermo por vivir encerrado, se pregunte quién lleva 4 años cobrando 2 libras y 10 chelines al mes para que nadie llame a su puerta. El señor Ottershaw estuvo 4 minutos leyendo el manuscrito y los libros, uno al lado del otro, sin decir palabra. Después levantó la vista hacia Lord Horace, y su tono ya no era el de un funcionario. ¿Tiene usted algo que alegar sobre estos documentos, milord? Y Lord Horace Crowe, que era un hombre inteligente y llevaba 11 años ganando todas las partidas de aquella casa, jugó la única carta que le quedaba encima de la mesa. «Tengo que alegar quién es la testigo», dijo. «Esa señorita se gana la vida escribiendo cartas en nombre de otras personas y firmándolas con nombres que no son el suyo. Lleva 4 años cobrando por suplantar a las hijas de las mejores familias de este condado. Pregúntenle ustedes por el capitán Owen Price, del 9º de Lanceros, que lleva 4 meses enamorándose de una letra que no es la de su prometida. Con todo respeto, señores, si de lo que hablamos aquí es de quién fabrica palabras falsas en esta comarca, la comisión tiene delante a la única falsaria confesa de la sala». Verity notó 12 cabezas volverse hacia ella a la vez, y notó sobre todo que el señor Ottershaw, que hasta ese momento la había estado mirando con un respeto creciente, bajaba los ojos a sus papeles. Lo que sostuvo aquel silencio no fue Verity. Verity no dijo nada, porque no había nada que decir, era verdad. Cobraba 2 chelines, firmaba con una C alta y elegante que no era la suya. Lo que sostuvo el silencio fue el ruido de una silla al fondo del comedor. Lady Cassandra Neyland había ido aquella mañana a la abadía de Marchmont acompañando a su padre, que era uno de los 2 caballeros del condado a los que la comisión había citado como testigos de carácter, y llevaba 3 horas sentada en la última fila con las manos quietas encima del bolso. Se levantó. «Señor Ottershaw», dijo, y le tembló la voz en las 3 primeras palabras, y después ya no. «Las cartas del capitán Price son mías. Yo se las encargué. Yo le dije lo que tenía que poner, y yo las firmé de mi puño, todas, una por una, porque no soy tan tonta como para dejar que otra mujer firme por mí. La señorita Hale me prestó las palabras porque yo no las tengo, y le pagué 2 chelines por carta, que es poquísimo». Levantó la barbilla. «En este condado hay 14 señoritas que aprenden francés, arpa y bordado, y a ninguna nos han enseñado a escribirle a un hombre lo que pensamos. Si eso es falsificar, señor, aquí somos falsarias unas cuantas, y la única que no ha mentido en toda la mañana es la que cobraba». Sir Everard Neyland se puso de un color muy raro. Nadie se rió. El médico viejo, el que había pasado 3 horas mirando por la ventana, hizo un ruido con la garganta que sonó sospechosamente a aprobación. El señor Ottershaw, que llevaba 17 años en el oficio y era por debajo del cargo, un hombre razonable, apoyó las 2 manos sobre los libros de contabilidad. «Milord», le dijo a Lord Horace, «la señorita Hale escribe cartas para las que le pagan, y lo ha reconocido en cuanto se lo han preguntado. Usted ha pagado durante 47 meses a un impresor por hojas que no llevan la firma de nadie, y lo he tenido que descubrir yo por sus propios libros. No me parecen el mismo oficio». Se volvió hacia los 2 médicos. «Señores, estos documentos alteran la naturaleza del asunto. Voy a suspender esta comisión y a elevar los papeles al Tribunal de Cancillería, con una nota mía. Y le voy a decir una cosa a título personal, milord, y que no conste en acta. Yo he visto casos de un hombre que se encierra 4 años porque tiene la cabeza enferma. No había visto todavía uno en que le pagaran el encierro a plazos.
Lord Horace Crowe no protestó, no gritó y no se defendió. Se quedó sentado, muy recto, con las manos sobre la mesa, y miró un buen rato el manuscrito de una cuartilla y media que estaba delante de él, con sus 3 tachones y su letra ordenadísima. Después dijo, en voz baja, para nadie en particular: «La primera la escribí en marzo del 50. Todos se callaron. En febrero de aquel año andaba por el Cisne Negro un sujeto diciendo que a la duquesa la habían envenenado, con esa palabra. Y yo pensé, si dejo correr veneno a este muchacho lo destrozan en 2 años. Hay que ponerle encima otra palabra». Se pasó la mano por las patillas blancas. Elegí pena, y eso es lo que me he estado contando 4 años. Se quedó mirando el manuscrito de una cuartilla y media. Y ahí está la hoja, señores. Ustedes la acaban de leer. En la hoja no hay pena por ninguna parte. Hay 4 días con la puerta cerrada, escritos 3 veces hasta que sonaron bien. Puso un dedo encima del papel sin llegar a tocarlo. Porque yo ya sabía en marzo del 50 lo que he tardado hasta esta mañana en poder decir en voz alta, que la pena no la repite nadie. La pena se compadece un domingo y se olvida el lunes. Lo que la gente repite es el encierro. Si yo quería tapar la palabra veneno, no me servía una palabra buena. Me hacía falta una que se pudiera decir en una cocina sin cansarse. Nadie en el comedor grande dijo nada. Y funcionó, siguió. La gente dejó de decir veneno. Y yo me acosté aquella noche pensando que había salvado a mi sobrino. Después vino el año siguiente, y las rentas iban solas porque nadie discutía conmigo, y los arrendatarios pagaban puntuales, y descubrí que no me hacía falta consultarle nada a nadie. Y en el 51 mandé imprimir otra sin que hubiera ninguna palabra que tapar. Levantó la cabeza y miró a su sobrino por primera vez en toda la mañana. «No te quité la casa, Alistair. Te quité la posibilidad de salir de ella. Y no lo hice de golpe, que es lo único que me he estado repitiendo 4 años para poder dormir. Que como fue despacio, no fue». Lord Horace Crowe se retiró aquella misma tarde a una casa pequeña que tenía en Ripon, dimitió por escrito de la administración de la propiedad y firmó 3 semanas después un documento reconociendo los pagos a Josiah Peck. No hubo proceso criminal. Verity, que se había pasado 2 horas en el despacho de un procurador estudiando la cuestión, ya sabía que no lo habría. El Tribunal de Cancillería se limitó a ordenar la devolución de 117 libras y 10 chelines a la propiedad, que es una cantidad ridícula, y a nadie le pareció justicia suficiente porque no lo era. Josiah Peck imprimió gratis, en abril, 2000 ejemplares de una hoja de una sola cara, donde se contaba lo que de verdad pasó en la abadía de Marchmont en noviembre del 49, con los nombres de los 11 vecinos de La Vega que murieron de la misma fiebre aquel otoño. Se vendieron mal, y el propio Peck sabía de antemano que se venderían mal. 5 años antes, cuando ahorcaron en Norwich a un asesino llamado Rush, las hojas con su última confesión se habían despachado por las calles de Inglaterra a razón de más de 2 millones de ejemplares, y los vendedores ambulantes hicieron aquel invierno el mejor negocio de su vida. Un pliego que dice, fue una fiebre y aquí están los 11 nombres, no se ha vendido nunca así y no se venderá. Pero de los 2000 se repartieron 1600 en la comarca, casa por casa, y eso alcanzó. Y el jueves 2 de febrero, el día de la Candelaria, el día en que originalmente iba a examinarse la cordura del duque de Marchmont, el Morning Post de aquella mañana llegó a York en el tren de las 4 de la tarde. Y a las 6:30, en la mesa de pino de Fosgate, Verity Hale leyó en la columna de anuncios de Sociedad 6 líneas firmadas por Alistair Crowe. Anunciaban, en los términos más caballerosos y más públicos posibles, que Su Excelencia el Duque de Marchmont daba por terminado, por su sola voluntad y sin causa alguna, imputable a la dama, su compromiso matrimonial con la señorita Verity Hale de esta ciudad. La tía Josephine leyó el anuncio ella sola con la lupa de asta y tardó 7 minutos porque le costaba, y no dejó que Verity la ayudara ni una palabra. «Cariño», dijo al final, «¿tú sabes lo que ha hecho este hombre?» «Cumplir el trato», dijo Verity con una voz bastante razonable.
Dijo que lo rompería él por escrito, y lo ha adelantado un mes entero, que es lo único que puedo reprocharle. Ha hecho otra cosa. La tía Josephine dejó la lupa. Ha esperado a que se supiera todo, que se supiera que fuiste tú la que lo salvó, y entonces se ha puesto por escrito delante de Inglaterra, como el hombre que te ha dejado plantada sin culpa tuya. ¿Sabes lo que eres desde esta tarde, Verity Hale? Eres la muchacha que le arregló la vida a un duque y a la que un duque no supo retener. Ninguna casa de este condado te va a cerrar la puerta nunca más. Te ha comprado un sitio en el mundo, cariño, y lo ha pagado con su nombre, que es lo único que le quedaba. Verity se quedó mirando la estufa que aquel día sí estaba encendida. Y ahora si tiene una pizca de decencia, añadió su tía, no va a venir, porque si viene todo esto no vale nada. No vino. Estuvo 23 días sin venir. Vino el sábado 25 de febrero, a las 11:30 de la mañana, andando sin carruaje, con las botas embarradas de 5 millas, y no subió. Se quedó en la calle, en Fosgate, delante de la guantería, con el sombrero en la mano, hasta que a Verity le avisaron desde la tienda. Ella bajó. Había 5 personas mirando desde los portales de enfrente, porque en las calles estrechas siempre hay alguien mirando. «Señorita Hale», dijo él, «he tardado 23 días porque quería llegar sin nada. No traigo carruaje, no traigo una oferta y no traigo un favor que devolverle, que es lo que más miedo me daba. La propiedad la administra ahora un tal Ainsworth, que me cobra 80 libras al año y me discute todo y estoy encantado. He ocupado mi escaño el martes y he hablado 3 minutos y medio sobre un puente. He dormido 6 horas 5 noches seguidas». Respiró. «Todo eso ya está hecho, y lo he hecho por mi cuenta para poder venir a preguntarle una cosa sin que sea usted la responsable de mí». «Pregunte», dijo Verity. «¿Quiere usted casarse conmigo?» «Sí», dijo ella. Tenía preparado un discurso mucho más largo. «Guárdelo para el año que viene, que va a hacer falta. Podían haberse casado en 4 días. Un caballero con el dinero de Alistair compraba una licencia en el obispado en una sola mañana, sin proclamas, sin esperas, y sin que nadie del pueblo tuviera que enterarse hasta después. Es lo que hacían todas las familias de su clase, que tenían algo que disimular, y por eso mismo la gente miraba con desconfianza a los que se casaban con licencia». Verity dijo que no. De modo que el reverendo Buckle leyó las amonestaciones en voz alta desde el púlpito de St. Oswald 3 domingos seguidos, el 26 de febrero, el 5 de marzo y el 12, delante de la parroquia entera, preguntando cada vez si alguien conocía impedimento. Y las 3 veces hubo el mismo silencio, que la tercera ya era un silencio distinto. «Que lo lean 3 veces en voz alta», había dicho ella. «Llevo 2 meses averiguando cómo se reparte una frase por este condado. Ahora quiero repartir yo una. Se casaron el sábado 18 de marzo de 1854, a las 11 de la mañana, porque la ley obligaba a celebrar los matrimonios entre las 8 y las 12 del mediodía, y a Alistair le pareció que las 11 era una hora sin pretensiones. Hubo 31 invitados, que fue una cifra que Verity eligió a propósito, y que solo entendieron 4 personas de la casa. Las 11 ventanas de la abadía de Marchmont se abrieron en mayo. La obra costó 41 libras y 8 chelines, y se pagaron con lo que quedaba de un sobre de 120 libras que llevaba desde el 7 de enero en un cajón de una mesa de pino, y del que ya se habían sacado 9 libras para comprar papel sucio en Stonegate. El albañil tardó 9 días. 9. La señora Ibbotson lloró el primer día y le dijo a todo el mundo que era el polvo del ladrillo, y nadie la contradijo, porque en aquella casa habían aprendido por fin a dejar en paz a la gente con sus versiones. De los demás hay poco y bueno que contar. El señor Fenwick siguió de secretario, con 20 libras más al año, y con una condición que puso él mismo por escrito, la única vez en su vida que puso una condición, que si alguna vez volvía a callarse algo durante más de una semana, lo despidieran sin carta. Lady Cassandra Neyland no se casó con el capitán Price. Le escribió en marzo una carta de 5 páginas, ella sola, de su puño y con su cabeza, contándole exactamente lo que había pasado,
y era una carta espantosa, con 2 faltas de ortografía y una frase sobre la niebla del río que no significaba nada. Price contestó a vuelta de correo que prefería aquellas 5 páginas malas a las 40 buenas anteriores. Se casaron en el 56. Ella nunca aprendió a escribir bien, y presumía de ello. La tía Josephine Hale vivió 9 años más, y se hizo célebre en 2 parroquias por hacerse leer novelas en voz alta por una duquesa. Nunca se operó del ojo. Decía que a los 61 ya había visto bastante, y que ahora le tocaba oír. Lord Horace Crowe murió en Ripon en el 62. Alistair fue a verlo 2 veces al año durante 8 años, en abril y en octubre, y las visitas eran cortas e incómodas y hablaban del ganado. Verity le preguntó una vez por qué seguía yendo, si aquel hombre le había robado 4 años. Porque él fue el único que vino a buscarme al día siguiente, dijo Alistair. Eso también pasó. Las 2 cosas pasaron. En cuanto a Verity Hale, duquesa de Marchmont, guardó el cuaderno de contabilidad de 4 peniques toda su vida, y 7 años después de la Noche de Reyes, lo tenía en una vitrina de la biblioteca, entre 2 primeras ediciones, como si fuera una joya de la casa. Ninguna visita se atrevía a preguntarle por qué, hasta que una noche preguntó a alguien que todavía no había aprendido a no preguntar. En el invierno de 1861, 7 años después, la duquesa de Marchmont dio en su casa un baile la Noche de Reyes, con máscaras, porque su marido dijo que le hacía ilusión y ella fingió que le costaba mucho consentirlo. En un momento de la noche, una niña de 12 años, hija de un arrendatario invitada porque en aquella casa se invitaba a gente rara, se plantó delante de la vitrina de la biblioteca y preguntó, en voz muy alta, para qué guardaban un cuaderno sucio de 4 peniques entre los libros bonitos. Y la duquesa de Marchmont, que aquella noche iba de negro entero con una máscara lisa de raso sin una sola pluma, se agachó a su altura y le contestó que dentro había una lista de 15 nombres. ¿Y qué hicieron?, preguntó la niña. Nada, esa es la cuestión. La duquesa apoyó un dedo en el cristal. Ninguno de esos 15 era mala persona. Solo repitieron una frase que les habían dado hecha porque era cómoda de decir y no pesaba nada en la boca. Eso es lo único que hace falta para arruinar a alguien, le dijo. No hace falta odiarlo. Basta con que alguien te ponga en la boca una frase fácil y que a ti te dé pereza preguntarle de dónde viene. Yo tampoco pregunté nunca, hasta que me tocó cruzar un salón. 11 pasos le costó. Los contó. Y aquí es donde te toca a ti. Verity Hale descubrió que hay 2 preguntas posibles cuando alguien te cuenta algo terrible sobre un desconocido. La primera es, ¿será verdad? Y no sirve absolutamente de nada porque uno siempre contesta que sí por dentro. La segunda es la que le cambió la vida a un hombre. ¿A quién se lo oíste tú? Así que dinos una cosa en los comentarios y contéstala con sinceridad, que aquí no juzga a nadie. La última vez que te contaron algo feo de alguien que no conocías, ¿preguntaste de dónde venía o repetiste la frase? Nosotros ya sabemos cuál es la respuesta más común. Nos interesan las otras. Suscríbete y quédate por aquí, que en este canal solo contamos las que terminan bien.